Arde Cosmo. Con motivo del reciente estreno en Japón y Latinoamérica de la primera película live action de la franquicia de Saint Seiya, y viendo toda la polémica alrededor de la misma, teniendo al fandom dividido como ha venido sucediendo con las obras más recientes estrenadas en los últimos años, parece buen momento para preguntarnos qué otros proyectos de Saint Seiya nos gustaría ver concretados en un futuro no muy lejano. Acompáñenme en este especial dedicado a dar un repaso a esa lista de deseos relacionados con obras de Saint Seiya que los seguidores del grupo de Facebook Arde Cosmo me ayudaron a definir por medio de sus votos. Yo soy su amigo Meteoros y este es el top 5 de proyectos de Saint Seiya que los fans desean. Puesto número 5. Remake de Hades, capítulos Infierno y Campos Elíseos con mejor animación. El capítulo del infierno o inframundo, como también es conocido, se emitió originalmente del 17 de diciembre del 2005 al 16 de febrero del 2007, abarcando de la OVA 14 a la 25, mientras que el capítulo Elysion o Campos Elíseos se emitió del 7 de marzo del 2008 al 1 de agosto del 2008, abarcando de la OVA 26 a la 31, ambos capítulos o arcos producidos por Toei Animation. Estas OVAs, que le darían un cierre a la historia clásica de Saint Seiya en su formato animado, se vieron envueltas en toda la polémica posterior al estreno y resultados inesperados de la película Tenkaigen Overture, estrenada el 14 de febrero del 2004. Pues se le atribuye a la recepción desfavorable de esta película una posterior toma de decisiones a nivel de producción que vino a repercutir directamente en la baja de calidad en la animación de los capítulos Infierno y Campos Elíseos. La versión de Kurumada, de acuerdo a una entrevista realizada en el 2005 para la revista Anime Land de Francia, es que en la película Tenkaigen Overture habían escenas y situaciones clave que habían sido eliminados por criterio de Toei, como por ejemplo el clímax final con el dios Apolo borrando la memoria de todos los santos de bronce a petición de Athena. Sin embargo, el propio director de la película, Shigeyasu Yamauchi, tendría su propia versión donde reveló que se hizo lo que el propio Kurumada pidió para el final del Tenkai, aunque tal vez no de forma explícita como el maestro hubiese querido. De cualquier forma, la quinta película de la franquicia representó una decepción para Kurumada, decidiendo no continuar con el resto de secuelas que terminarían de contar la saga del cielo. Por su parte, la Toei dio paso a la renovación del staff de animación y de actores de voz que trabajarían en proyectos posteriores de Saint Seiya, lo cual, directa o indirectamente, dio como resultado una animación bastante pobre para el cierre de la saga de Hades, sobre todo en comparación de la excelente animación de la saga de Hades capítulo Santuario. Por lo anterior, no es sorpresa que esta parte de la historia de Saint Seiya en su versión animada sea una de las que más se habla y se llega a plantear como fuerte candidato cuando se discute acerca de un posible remake, pues es evidente que quedó mucho a deber al tratarse de los capítulos con los que se daría fin a la historia del manga en la pantalla chica. Pero dime tú, ¿qué opinas? ¿También te gustaría un remake de estos capítulos de la saga de Hades? ¿O crees que sería preferible darle luz verde a otros proyectos? Déjamelo saber en los comentarios. Puesto número 4, Episodio G animado. Saint Seiya Episode G o Saint Seiya Episodio G es un manga ilustrado y escrito por el mangaka Megumu Okada y contó con la supervisión del maestro Masami Kurumada, teniendo una publicación que abarcó del 19 de diciembre del 2002 al 19 de junio del 2013. Los acontecimientos de esta historia comienzan algunos años antes de los eventos de la historia original del canon de Saint Seiya, siendo en este caso Ayoria de Leo el protagonista. En esta aventura, los santos del rango más alto del ejército de Athena, es decir, los santos dorados, se enfrentan a los titanes de la mitología griega, quienes a su vez reviven a gigantes y otras criaturas legendarias.
La lucha se da para evitar que los titanes liberen a Cronos y este pueda llevar a cabo su venganza contra Zeus y el resto de los dioses del Olimpo por haberlos encerrado en el Tártaro, lo cual a su vez los llevaría a recuperar el control de la Tierra. En un inicio, esta obra tuvo un recibimiento algo tibio por parte del público en Latinoamérica, debido a que posee un diseño poco común en relación a lo que hasta ese momento se había visto dentro de las obras de Saint Seiya. Detallando el apartado visual, los personajes poseen diseños ciertamente estéticos, con cuerpos extremadamente delgados y ojos muy grandes, por lo cual es fácil confundir a personajes masculinos con femeninos cuando aún no se está familiarizado con el trazo de Okada. Pero probablemente el aspecto más destacable del dibujo son las armaduras, las cuales poseen un alto nivel de detalle, y aunque para algunos esta saturación de ornamentos puede parecer algo excesivo, a muchos otros les resultó una característica que lograba distinguir a esta obra de cualquier otra de la franquicia. Actualmente, teniendo dos secuelas directas, es decir, Saint Seiya Episodio G Assassin del 2013 y Saint Seiya Episodio G Requiem del 2020, la saga Episodio G es el único manga finalizado de la franquicia que no ha tenido una adaptación animada, lo cual, para los fans de esta obra, es una razón más que suficiente para pedir que se lleve a cabo un proyecto animado que esté a la altura, manteniendo en el mejor de los casos el trazo detallado y complejo de Okada, acompañado por una animación de primer nivel. ¿Tú qué opinas? ¿Te gustaría ver dicha adaptación y le darías una oportunidad? Déjame saber qué es lo que piensas. Puesto número 3. Tercera temporada animada de The Lost Canvas. Hoy es considerada para muchos como el mejor spin-off de la franquicia, y algunos más incluso se atreven a considerar que en más de un aspecto tiene más que ofrecer que la historia original en la que se inspira, aunque también posee detractores que no la consideran un material que refleje la esencia de Saint Seiya. Nos referimos sin lugar a dudas a The Lost Canvas, o como es conocida en Hispanoamérica, Los Guerreros del Zodiaco, el lienzo perdido, siendo la adaptación animada del manga del 2006 que lleva el mismo nombre y que cuenta con los trazos y escritura de Shiori Teshirogi, que a su vez se inspiró en la obra original de Masami Kurumada. The Lost Canvas fue estrenada en Japón en formato de OVAs, 26 para ser exactos, y se dividieron en dos temporadas entre junio del 2009 y julio del 2011. Su recepción en Latinoamérica fue mayormente favorable, y es un hecho que aunque muchos fans no la aprueban debido a su fórmula narrativa y estilo de dibujo tan distintos a la historia original, sumado al hecho de que no forma parte del canon, es indudable que presentó una propuesta por demás interesante y fresca para lo que hasta ese momento se había hecho con la franquicia, siendo precisamente su animación fluida y trama para nada lineal lo que la hizo resaltar. Por otro lado, en lo que podríamos considerar sus aspectos negativos, tendríamos que centrarnos en ciertos elementos un tanto cuestionables, como por ejemplo, un protagonismo indefinido a lo largo de la historia, donde a veces nos parecería que Tenma y sus amigos son la cara de la historia, y en otros, los Santos Dorados definitivamente se roban el show. Además de algunos niveles de poder un tanto incoherentes, pero que se entienden pues seguramente estaban al servicio del guión. Por todo lo anterior, para bien o para mal, es innegable la gran cantidad de fans de esta obra que llevan deseando que se anime la tercera temporada de esta historia, y dice la leyenda que aun si nunca ocurre, ellos nunca dejarán de tener fe. Pero ahora, dime tú qué opinas al respecto. ¿Eres de esos fans que espera que algún día se le pueda dar continuidad a este proyecto o preferirías que se llevara a cabo algún otro? Comparte tu opinión en la caja de comentarios. Puesto número 2, remake de la serie clásica, fiel al manga y con mejor animación. Para muchos, la obra maestra de Saint Seiya y el referente inmediato cuando se trata de hablar del mejor exponente de la franquicia, siendo para muchos hasta el día de hoy la mejor adaptación de la historia original. Emitido por primera vez en Japón el 11 de octubre de 1986, es decir, menos de un año luego de haberse comenzado a publicar el primer capítulo del manga. El anime de Saint Seiya tuvo una buena recepción por parte del público japonés,
lo cual le alcanzó para comenzar a ser transmitido en otros países como Francia en 1988, España en 1990 y México en 1992, solo por dar algunos ejemplos, marcando a toda una generación con sus 114 capítulos que abarcaron desde el Torneo Galáctico hasta la saga de Poseidón, con todo y el llamado mejor relleno de la historia. Nos referimos a la saga de Asgard, por supuesto. Esta adaptación cumplió de forma categórica con el cometido de presentar al público japonés y occidental la esencia de la obra original en formato de animación. Sin embargo, esto no quiere decir que se haya logrado con total fidelidad al material de origen, pues es bien sabido que dicha adaptación tuvo cambios evidentes a nivel visual y argumental con respecto al manga, siendo los más notables las armaduras rediseñadas por el maestro Shingo Araki, con el motivo de hacer más vistosas las primeras versiones de las mismas y así las figuras Saint Cloth Series, mejor conocidas como Vintage, resultaran más atractivas. Otro cambio aún más importante fueron algunos hechos que ocurren de forma distinta en el manga, así como personajes que fueron inventados exclusivamente para dicha versión animada. Si quieres saber más acerca de ese tema, te invito a que al terminar de ver este video, vayas a este otro que aquí te dejo, el cual es justamente una lista de esos personajes que solo aparecen en el anime. Ya a modo de conclusión, debemos recordar que la mayoría de esos cambios que encontramos en la serie clásica se debieron a que, como ya lo mencionamos, la animación se comenzó a emitir con muy poco tiempo de diferencia con respecto al lanzamiento del manga. En otras palabras, cuando el anime alcanzó el punto de la historia donde se encontraba el manga, la Toei Animation tuvo que suponer cómo se darían ciertos eventos y se tomó ciertas libertades creativas que luego tendrían que intentar recomponer, como por ejemplo todo el asunto de Arles y otros asuntos más que serían tema para otro video. Por lo anterior, no es raro que los fans tengan entre su lista de proyectos deseados de Saint Seiya un remake de la serie clásica, pero esta vez con los diseños e historia originales y 100% fieles al manga, y por supuesto con una animación de última generación y sin ningún tipo de relleno. No te enojes, saga de Asgard, tú siempre serás el mejor relleno de la historia. Por favor, dime en los comentarios si a ti también te gustaría ver concretado este remake o lo crees innecesario. Déjame saber todo lo que piensas. Puesto número 1, Next Dimension animado. Es la continuación de la historia oficial de Saint Seiya creada por Masami Kurumada, y desde su publicación el 27 de abril del 2006 en la Weekly Shonen Champion, captó la atención de los fans que habían deseado por mucho tiempo una secuela del manga clásico. A ya casi 2 décadas de su inicio, Next Dimension ha cautivado a muchos por su historia emotiva, con personajes nuevos y otros que de cierta forma ya conocíamos, mostrando enfrentamientos épicos que hasta ese momento solo habían sido posibles en los sueños de algunos fans, y todo lo anterior manteniendo el tan amado y odiado trazo del maestro Kurumada. Pero mientras para algunos el Next Dimension ha sido en argumento una continuación digna de la historia clásica, para otros ha quedado a deber, tachándola de tener poca propuesta e incluso ser repetitiva en algunos aspectos por el reciclado de ciertos elementos narrativos. Lo cual es curioso, pues analizándolo de forma objetiva, nos daremos cuenta de que dicha obra es la que de forma oficial viene a introducir al canon elementos que no se habían explotado, o al menos no de forma importante anteriormente, como por ejemplo los viajes a través del espacio-tiempo, así como la repercusión y paradojas resultantes de estos. Lo cierto es que para bien o para mal, el Next Dimension al momento de publicación de este video está en su fase de cierre, lo cual da para pensar que el siguiente paso lógico sería llevarlo al formato de animación, cosa que aparentemente sería lo que la gran mayoría de los fans, o al menos los más veteranos dentro del fandom, estarían esperando desde hace ya bastante tiempo, sobre todo porque el valor agregado de tener la continuación oficial de la serie clásica por fin animada sería justamente que contara con el diseño de personajes de Michi Himeno y una animación a la altura de los mejores proyectos que han destacado en este apartado, tales como la saga de Hades, Capítulo Santuario o el propio Tenkai Gen Overture. Pero por favor dime tú qué opinas. ¿Has leído el Next Dimension? ¿Qué te parece su propuesta? ¿Te gustaría ver su versión animada en un futuro cercano?
Déjame saber todo en los comentarios. Esto fue el top 5 de proyectos de Saint Seiya que los fans desean. Te muestro los resultados de la encuesta que se hizo en el grupo de Arre Cosmo, donde los fans de Saint Seiya votaron por los proyectos que desean que se concreten próximamente, dando como resultado las posiciones del top que acabas de ver. Muchas gracias a todos ellos. Si te gustó este video, por favor te invito a que me regales un like, te suscribas si no lo has hecho, actives la campanita de las notificaciones para no perderte ningún video y, como ya sabes, me encanta saber qué es lo que opinas, así que deja tus comentarios ahí abajo. Yo soy Meteoros y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Arde Cosmo.